Muy bien, buenas tardes, buenas noches, ya casi ya estamos en invierno y está oscureciendo temprano. Les doy la bienvenida en nombre de la Asociación Japonesa en Argentina y del Archivo Histórico de la Colectividad Japonesa, dependiente de la asociación, a un nuevo encuentro de estas charlas de café. Les agradecemos su participación y, bueno, les pedimos siempre su colaboración en la medida de lo posible. Ustedes ven en nuestros flyers, ahí está indicado también la forma en que pueden colaborar con nosotros. En esta sesión de hoy tenemos la participación de Lia Mirch, que nos acompaña y que va a hablar sobre, bueno, el título de su presentación es Haiku sobre silla de rueda, y nos va a contar de sus vivencias al realizar un taller de haiku. Nos decía Lía que ya, bueno, por la pandemia tuvo que dejar también, es una actividad de años atrás, pero bueno, nos va a contar su experiencia con ancianos de diversas discapacidades y el taller que también desarrolló, ¿no?, en una librería en Aedo, estábamos hablando recién. Ahora sí, Lía, tiene la palabra. Adelante. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar acá esta tarde acompañándonos. Y yo les voy a contar una experiencia que tuve. Miren, hace unos años me contó una profesora de historia que tenemos nosotros un episodio que está en la bruma del tiempo y que no sabemos eh, si es una leyenda o si es verdad, si es algo histórico, algo que pasó en nuestra Patagonia, en Santa Cruz, en una localidad que se llama Los Antiguos. Y tenemos una historia paralela con Japón. También un episodio que se cree que es una leyenda, porque está en la bruma del tiempo y también puede ser que este episodio sea histórico. En nuestro país, en la localidad de Los Antiguos, los ancianos de las comunidades, de los pueblos originarios, cuando sentían que les llegaba el final de la vida, emprendían una peregrinación a los cerros. Iban acompañados por algún joven de la comunidad y que los acompañaba hasta que morían. Los atendía y cuando morían llevaba los restos de vuelta a la comunidad para ser sepultados en el territorio sagrado. En Japón se dice que en la antigüedad, pero esto es como esto de los antiguos, ¿es una leyenda o es historia? No se sabe. Se dice que en épocas de gran necesidad, de hambrunas, a las personas muy mayores que ya estaban al final de la vida, la familia las llevaba y las dejaba en un monte. Esto es un cenicidio, o sea, la muerte obligada de las personas mayores, o basute, creo que es la palabra. Discúlpenme porque yo no hablo japonés. Tenemos esta historia paralela. Lo cierto es que más allá de estas cuestiones que no sabemos si son verdad o no, la vejez nos interpela, siempre es algo desafiante y en las distintas culturas y a lo largo del tiempo, el abordaje de la vejez cambia, es diferente, pero siempre es algo que nos interpela a todos personalmente. ¿Qué va a ser nuestra vida cuando seamos viejos? Bueno, yo les voy a contar una experiencia que tuve en un hogar le decimos, ¿no? A estos lugares donde están internadas
las personas mayores. Nosotros vivimos unos tiempos en que las necesidades de la vida moderna hacen que muchas veces no nos podamos ocupar de las personas mayores. Las familias no pueden convivir a veces con las personas mayores, como pasaba antes, muchos años atrás. Y entonces muchas personas grandes son internadas en los hogares. Y lo que sucede en estos lugares es que por muy lujosa que sea la hotelería y costosa, y el personal médico, el personal que atiende, por más que sean afectuosos, cuidadosos, las personas están fuera de su casa, fuera de sus costumbres, lejos de sus animales de compañía, que los extrañan mucho, me consta. Y por más cuidadoso que sea todo, no es el cariño de las personas cercanas, de la familia, de los amigos, y todo eso deteriora mucho la vida. Y siempre esa idea de que el único proyecto que queda por delante es la muerte. Y esto no tiene que ver con la calidad de los lugares. Puede haber muchas tareas para hacer muchas cosas, pero a las personas mayores les cuesta mucho adaptarse a cosas nuevas, tienen que convivir con extraños, con otras personas que están internadas, a las que no conocían. Y bueno, todo eso deteriora mucho las cosas. Yo fui un día a un cumpleaños, y en el cumpleaños de una señora amiga me presentaron a una señora que estaba encargada de un taller donde hacían manualidades las personas mayores que estaban internadas en un hogar. Enterada esta señora de lo que yo hacía, me preguntó si iría como voluntaria a dar un taller en el hogar. Yo había hecho muchas veces talleres, había coordinado talleres con niños y pensé en personas mayores que tendrían, bueno, algunos problemas de salud. Me imaginé otra cosa. Cuando fui al hogar, el primer día fui a presentarme, me encontré con un panorama que era desolador, al punto que volví llorando a mi casa. Con eso ya era desolador, porque eran personas que tenían discapacidades muy severas. Estaban todos en este taller, todos aislados, la mayoría, salvo una persona en sillas de ruedas, ensimismados en la labor que estaba haciendo algunos, otros dormidos sobre lo que estaban haciendo, y otros con la mirada muy perdida. Bueno, era desolador. Yo me fui de ahí con mucha tristeza, como les digo, y pensando que no iba a poder hacer absolutamente nada, porque el taller al que yo había asistido con Lidia Miyakawa, con quien me formé, era un taller para adultos. Lo que hacíamos ahí no lo iba a poder aplicar, y tampoco iba a poder aplicar lo que había diseñado para hacer un taller con niños. Y cuando ya estaba en casa, me acordé de un trabajo que había presentado en un encuentro del que yo había participado, la poeta María Marta Garabato, que en un tiempo incursionó en el haiku y había presentado un trabajo con el título Aproximación al haiku libre. En ese trabajo, ella decía que finalmente concluía el trabajo diciendo que tal vez un haiku es simplemente cuando alguien dice, ah,
porque se asombra ante algo. Y que eso mismo, ya era un haiku. Yo me acordé de ese trabajo y me puse a pensar que tal vez lo que tenía que hacer era trabajar con un haiku atomizado. ¿Cuáles son las partículas? No las partes, las partículas más pequeñas. ¿Cuál es el espíritu de un haiku? La esencia, lo que ya no tiene materia. ¿Qué es? Es el asombro. Es una sensación, una emoción, un flash o un silencio. Y a lo mejor es una palabra. Entonces me propuse trabajar con ese haiku sin materia. Y empecé a pensar cómo podía hacer, cómo podía aplicar eso. Y me decidí a volver al hogar, a intentarlo. Y ahí empezó el taller. Bueno, lo primero que hice fue acercarme. Yo les voy a decir los viejos, ¿eh? No voy a decir adultos mayores ni ancianos más, porque eso es para las instituciones. Nosotros a nuestros padres les decimos nuestros viejos, ¿no? Así que yo voy a decir los viejos. Así que yo me acerqué a los viejos y los saludé uno por uno, nos presentamos, les di un abrazo, un beso, les pregunté cómo se sentían ese día, cómo estaban, qué estaban haciendo. Algunos me hablaron, otros casi nada. Bueno, a alguno le brilló un poquito un ojo, alguno hizo una sonrisita, algunos me miraron así como con asombro. Bueno, miradas. Empezamos a hacer contacto. Después, el segundo paso fue juntar dos mesas que había en ese salón y poner todas las sillas de ruedas alrededor. Esto fue toda una historia, porque la coordinadora, que fue la que me llevó y que estaba ahí, y que coordinaba ese trabajo manual, no quería juntar las mesas. Yo tuve mucha resistencia de parte de, digamos, de la institución. Y era una batalla desigual porque yo era una voluntaria, no era una empleada de ahí. Y tenía que acatar ciertas cosas. Las instituciones suelen ser bastante poco flexibles con cosas que no se entienden. No se entiende esa inflexibilidad. ¿Por qué no se pueden juntar dos mesas para hacer una mesa grande? Bueno, finalmente yo logré juntar las mesas y poner a todos los viejos alrededor. Así que piensen que estas personas tenían muchas veces una capacidad auditiva, visual disminuida, muy disminuida, y yo no podía ponerme a hablar delante de todos como si estuviera en un aula, porque muchos ni me iban a escuchar ni me iban a entender. Así que esto de ponernos alrededor de una mesa, además de que es lo que hacemos siempre cuando hacemos un taller literario, compartimos la mesa, eh, era algo imprescindible para poder comunicarnos entre todos. Así que bueno, finalmente logré armar la mesa grande y poner unos papeles sobre la mesa y unos lápices.
nos vamos comunicando cada vez más. Después, tercer paso, les pedí a todos que nos tomáramos de las manos. Y esto parece algo simple, pero cuando una persona está muy quieta, mucho tiempo, cuesta estirar los brazos. Estirar mucho los brazos cuesta. Abrir las manos, esas manos que tienen artrosis, que tienen artritis, que están rígidas, abrir las manos, tocar al otro. ¿Cuánto hace que no tocan a otro estas personas? Estirar los brazos, abrir las manos y tocarle las manos a otro. Bueno, así hicimos que la mesa fuera redonda, redonda de verdad, una ronda, como cuando éramos chiquitos, ¿no? Todos de la mano. Entonces yo les pedí que cerraran los ojos y que respiráramos todos juntos a la vez. Y las manos se empezaron a calentar porque empezó a circular una energía muy particular. Y algo estaba por suceder. Bueno, después que hicimos silencio, que respiramos todos juntos, les expliqué un poquito que íbamos a hacer un taller de poesía, de una poesía muy cortita que se llama haiku, y que todos íbamos a ser poetas y lo íbamos a poder hacer. Entonces, además les dije que todo lo que vemos en la realidad y nuestras fantasías también son realidad, y que en un taller de poesía todo es posible, todo lo que imaginemos. Siempre les decía, las vacas vuelan, y ahí es donde se empezaron a reír. Bueno, así que, y que todos podíamos decir todo lo que quisiéramos también, porque también pasa en estos lugares de internación algo que pasa en las clínicas psiquiátricas. Y que no se dice, pero que sucede, que es intentar que los internados no molesten. Entonces está el chaleco químico, que son los medicamentos que se le dan a los internados para que tengan una conducta uniforme, ¿no? Que no molesten. Y durante el taller sucedió que muchas veces los participantes a veces discutían, tenían distintos modos de ver las cosas, y la coordinadora me llamaba la atención porque yo los dejaba que hablaran libremente, que hicieran bromas, que a veces discutieran sobre algún punto sobre el que no estaban de acuerdo, y esto no era bien visto, porque se consideraba como una molestia. Bueno, entonces, con este haiku atomizado, como les dije, empezamos a trabajar. Y lo primero que hicimos fue mirar por la ventana. Este lugar, esta institución, tenía un jardín, un parque con árboles, así que, bueno, miremos por la ventana. Durante un año que duró este encuentro, miramos por la ventana y vimos pasar las estaciones, vimos pasar
el otoño, la primavera, el verano, el buen tiempo, la lluvia, el sol, las nubes, y todo eso lo usamos para despertar los sentidos y también las emociones que nos provocaba esto que veíamos por la ventana. También algunas veces salimos al parque a mirar directamente, a escuchar los pájaros, a mirar los árboles, el cielo, todo lo que nos presentaba el parque y también relacionarlo con lo que íbamos sintiendo, no solo con las emociones, también con los estados de salud. Bueno, todo lo que a ellos les pasaba estaba atravesado después por la naturaleza que veíamos. Y entonces empezamos también a mirar estaciones del corazón, a mirar las estaciones de la vida, lo que a ellos les había pasado cuando eran jóvenes, cuando eran chicos, a rescatar estas historias que tienen todos los viejos y que a veces a las personas más jóvenes les cansa que les cuenten sus propias historias. Bueno, empezamos a ver estas estaciones del corazón, ¿no? Los momentos alegres y los momentos tristes. Ahí en el grupo había algunas personas que habían pasado su juventud en otros países, que eran extranjeros. Y entonces empezaron a contar historias muy interesantes de su niñez y había uno de los participantes, Virgilio, que era entrerriano y él había vivido en el campo, entonces tenía muchas historias del campo para contar. Así que los paisajes se empezaron a multiplicar, había muchos paisajes para ver y ligados a las emociones y a las sensaciones también. Después, un día yo les llevé unas reproducciones, unas copias de unas pinturas Sumier. Ustedes vieron que en el flyer hay un pajarito en una rama, ¿no? Bueno, las pinturas Sumier toman solamente un detalle de un paisaje, como hacemos en haiku, que también tomamos algo nada más. Cerramos el foco y tomamos un instante, algo pequeño. Entonces, lo que hacíamos con esto era que yo les mostraba una lámina y les preguntaba, ¿dónde estaba esto? ¿Dónde estaba el pájaro? ¿Qué pájaro era? Y cada uno empezó a ver otro pájaro diferente. Empezamos a construir el paisaje, el lugar donde eso que estábamos viendo, ese detalle, ¿dónde estaba? Y después hicimos el trabajo a la inversa, de un paisaje grande, de un lugar que tenía que ver con alguna de las historias que ellos contaban, empezamos a buscar los detalles, hasta llegar también a encontrar ahí a lo mejor un pajarito en una rama, o una flor, o un árbol, algo. Así que a construir un paisaje y después a encontrar algo muy particular a partir de un paisaje que ya estaba, y a sintetizar todo esto y todas las emociones con las que asociábamos todo eso, con las que lo asociaba cada uno. Después hicimos algo entre todos. Yo les daba una consigna, por ejemplo, ¿qué regalo dejaríamos todos en una plaza? Entre todos, todos nosotros, ¿qué dejaríamos en una plaza para que alguien lo encuentre? Entonces cada uno tenía que decir qué dejaría. Y empezamos a hacer algo entre todos. Saben que el haiku en sus orígenes fue también una composición colectiva, ¿no?
Ahí trabajábamos todos juntos, lo pensábamos entre todos. Y también llevé algunos haiku para leerles, para que ellos dijeran qué sentían con eso que yo les había leído. ¿Qué les disparaba eso? ¿Qué sensaciones, qué recuerdos, qué emociones les disparaba esto que yo les acababa de leer? Y empezamos a redescubrir el mundo a partir de las sensaciones. Empezamos a reencontrarnos con la compasión y también nos reencontramos con la risa, porque siempre aparecía algún momento de humor y nos reíamos, empezamos a reírnos todos. Había una de las señoras, Lali, que decía muchas cosas disparatadas. Entonces yo me metía en esa especie de delirio y le seguía la conversación. Ella decía un disparate, yo le contestaba otro y al final nos terminamos riendo todos. Todo esto que parece algo tan elemental, ustedes piensen que cuando yo llegué el primer día, toda esta gente estaba dormida sobre una labor, ensimismada, con la mirada perdida, que revivieron, volvieron a vivir. Y a algunos les costaba hablar, a otros no, como Lali, que hablaba muchísimo y decía cosas muy cómicas, y a algunos les costaba expresarse. Pero bueno, cada uno tenía libertad también para hablar o no hacerlo, porque había días que algunos no tenían ganas de hablar. Así que todo se respetaba, el humor, el enojo, el silencio y la modalidad de cada uno en lo que quisiera o no decir. Ahora, ¿qué hacía yo entonces? Yo tenía una hoja de papel, tenía un blog y tenía hojitas de papel para cada uno. Entonces iba tomando nota de lo que ellos decían, así como una versión taquigráfica, ¿no? Tomaba nota textual de las cosas que decían y de lo que me iban contestando cuando yo les hacía preguntas sobre lo que me iban diciendo. Yo anotaba y en los últimos minutos del encuentro, en cada papel, en el papel de cada uno, copiaba lo que había anotado antes. Después les pasaba los papeles y los lápices para que ellos lo firmaran. Yo les dije que costaba estirar los brazos al principio, ¿no? Mover las manos. Imagínense que costaba escribir. Había gente que hacía muchos años que no tenía un lápiz en la mano. No importa. Un, un, un ganchito con el lápiz. Está bien, esa es la firma. Y un día, Ana, que era italiana y que nos contó cómo participaba con la familia en la cosecha de las aceitunas en el sur de Italia, una vez, me dijo, ¿yo puedo firmar con el nombre de soltera? Yo les daba las hojitas y ellos se las llevaban. Las hojitas iban a parar a los bolsillos, a las bolsitas donde te guardaban la labor, a las mesitas de luz, abajo de la almohada.
no sé, yo les daba las hojitas con lo que ellos habían dicho que eran sus poemas. Y los tenían para ellos, para mostrárselo a quien quisieran o para no mostrárselo a nadie. En este taller participaron 12 personas, 11 mujeres y un varón, que era Virgilio, el que había vivido en el campo en Entre Ríos. Tenían niveles culturales muy dispares. La mujer más joven había sido profesora de lengua y literatura, era una mujer que tenía algunos problemas mentales, era la única que no estaba en silla de ruedas. Y después, bueno, había personas, había de todo. ¿Eh? Lali, por ejemplo, era una mujer que había tenido un muy buen pasar en su juventud, que le gustaba la música clásica, había ido al Teatro Colón, había de todo ahí, eran muy dispares todos. Y eso es lo que hizo que el grupo fuera muy rico también, porque tenían experiencias muy diversas. Eh, y al taller venían más o menos regularmente, porque muchas veces tenían problemas de salud y no podían venir. Nos estuvimos reuniendo durante un año, las reuniones duraban entre 45 y 60 minutos y los participantes en promedio tenían entre 80 y 90 años. Bueno, a mí me hubiera gustado hacer muchas cosas más ahí, pero como les dije, la, la rigidez institucional era muy grande y me costó mucho hacer lo que hice. Y además era para mí emocionalmente muy fuerte ir todas las semanas y llegó un momento que para mí era tal vez demasiado duro, también porque ese chocar continuamente con la institución también es muy desgastante, ¿no? Pero a mí lo que me hacía volver es que después que empezamos a hacer esa mesa redonda y esa unidad entre la diversidad que éramos todos, empezaron a preguntar, ¿cuándo volvemos? ¿Cuándo va a volver? Me decían. Entonces, eso es lo que a mí me hacía volver. Esa pregunta es lo que me hacía volver siempre. ¿Mm? Bueno, eh, de todo esto, resultado, bueno, es lo que yo le fui diciendo, ¿no? Todo este volver, revivir, volver a vivir y despertar todo eso que no estaba muerto, estaba dormido nada más. Les voy a leer algo de las cosas que yo fui tomando nota. Por ejemplo, un día que salimos al jardín, Lidia dice, pasito a paso me arrimo al sol de invierno. Entonces yo les preguntaba, les iba preguntando, era así como iban escribiendo sus poemas. ¿Y qué pasa cuando se arrima al sol de invierno, Lidia? Paseamos juntos, pasito a paso, me arrimo al sol de invierno, paseamos juntos. ¿Qué le hubiera gustado ser? ¿Qué les gustaría ser? Y ser bailarina, dijo Benina. ¿Y qué pasó? Y mi sueño está dormido. ¿Dónde se quedó dormido el sueño?
en la tristeza. Ser bailarina, mi sueño está dormido en la tristeza. Y sí, yo cuando estaba en Entre Ríos, dijo Virgilio, y participábamos sí, en las esquilas. ¿Ah, sí? ¿Y qué hacían? Y dormíamos sobre los bastos. Los bastos son una parte de la montura. Y sí, dormíamos sobre los bastos. Con el poncho corto. Y en las esquilas, dormir sobre los bastos. Y el poncho corto. En que yo iba anotando lo que ellos decían. ¿En qué piensa, Amalia? Pienso en mis hijos. ¿Y cuándo piensa en sus hijos? Y sacándole los hilos, porque estaba con una manualidad que estaba haciendo con una tela. ¿A qué le saca los hilos? A la semana. Pienso en mis hijos sacándole los hilos a la semana. Un día estábamos hablando de esto de los hijos, algunos tenían hijos, otros no, por ahí se acordaban de su mamá, fallecida hacía muchísimo. Angelina dice, mamá en palabra, ¿cómo, cómo, cómo dirían que era la mamá? Mamá en palabra, dice Angelina. Sí, sí, le digo yo. Y bueno, ¿y cómo era mamá? Un encanto. ¿Un encanto cómo? ¿Por qué era un encanto, mamá? Brota de los perdones, me dijo Angelina. Mamá, en palabras, un encanto que brota de los perdones. Bueno, este es otro de Virgilio. ¿Cómo era la música en Entre Ríos? ¿Cómo era la primavera en Entre Ríos? Y la primavera con música de sábalos. ¿Y qué más? Y de sapo y de macá, que macá es un pato, ¿no? La primavera con música de sábalos, sapo y macá. Loli, que era la que siempre decía cosas loquísimas, me dijo, anoche vi la luna con ángeles. ¿Ah, sí? ¿La luna con ángeles? ¿Y qué hacían los ángeles? Loli, ¿qué hacen cuando usted mira la luna? Y bailan para mí sola. ¿Dónde bailan los ángeles? Entre las estrellas. Luna con ángeles. Bailan para mí sola. Entre las estrellas. Y Raquel, que tenía 93, y María, que tenía 84, entre las dos dijeron, estábamos hablando del otoño. Y el otoño, ¿cómo viene el otoño, Raquel? Y María, ¿cómo viene el otoño? Y llega en puntas de pie. ¿Ah, sí? ¿Y después qué pasa? Y de pronto es nieve. El otoño llega en puntas de pie. De pronto es nieve. Bueno, Loli dijo un día, un almanaque
guarda el casamiento y la muerte. Un almanaque guarda el casamiento y la muerte. Y Rosa dijo, una sonrisa en una reunión. Imagínense qué hace una sonrisa en una reunión. Puede hacer muchas cosas, ¿eh? Una sonrisa en una reunión. Habrá que ver cómo es la reunión. A nosotros en el taller con los viejos, una sonrisa en una reunión nos cambió la vida, ¿eh? A todos. Asunción, que tenía 80, no hablaba nunca. Nunca habló Asunción. Yo siempre trataba de que hablara, pero no. Nos miraba a todos, pero nunca habló. Pero en una de esas, uno de esos días en que yo le dije, ¿y Asunción? ¿Nos va a contar algo? ¿Tiene ganas hoy de contarnos algo? Y empezó a dar besitos en el aire. Así que ese fue su poema. Les voy a leer, para terminar esta charla, 2 frases de escritores famosos. Ernest Hemingway, en El viejo y el mar, dice, el viejo estaba soñando con los leones. Y en El elogio de la sombra, es un poema, Jorge Luis Borges dice, la vejez, tal es el nombre que los otros le dan, puede ser el tiempo de nuestra dicha. Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la presentación, ¿no? Muy interesantes hallazgos en la poesía, en la creación de estas personas, ¿no? Sí. Pueden abrir los micrófonos, somos nosotros. Si quieren hacer comentarios, Esther, Teresa, si tildan. Claudia, adelante. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Bueno, la verdad que estoy conmovida y muy triste porque, bueno, yo atravieso en este momento el tema de que tengo a mi mamá en un geriátrico, entonces cuando escuchaba lo que decías, Lía, realmente me llegó muy profundo y es así, es tal cual vos lo describís. Y yo creo también que se puede hacer mucho por esa gente, pero es muy, muy duro y muy triste, así que entiendo lo que tuvo que haber sido para vos estar un año en forma permanente yendo y trabajando. Lo que me llegó muchísimo es cuando los haces, cuando explicás que los haces agarrarse de las manos, ¿no? Realmente eso me llegó porque es así, o sea, no están acostumbrados a que los toquen, salvo por las enfermeras o los asistentes que los cuidan, pero lo que vos explicabas de las manos, tienen muchísima dificultad para moverse, para hablar, para escuchar. Así que esa experiencia me parece movilizadora y realmente, bueno, yo me dedico al arte en forma autodidacta y realmente son cosas que voy tomando para mí, ¿no es cierto? Porque digo, algo hay que hacer realmente, ¿no? Así que bueno, felicitaciones por lo que haces, gracias a la Asociación Japonesa por hacer estos encuentros, ya escuché varias veces charlas de ustedes y son muy movilizadoras. Y esto, la verdad, sin palabras, o sea, me gustaría si podés repetir el nombre de esa persona que vos nombraste, de la escritora, que habló del haiku atomizado. Si podés repetir el nombre, te lo agradecería. Y bueno, felicitaciones desde ya. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. No, la poeta es María Marta Garabato.
ella escribe poesía occidental. Yo hace mucho que no estoy en contacto con ella. Ella ha frecuentado mucho así los cafés literarios, ¿no? Ambiente así de escritores, y en una época incursionó en el haiku. Y fue en esa época, hace unos cuantos años, que escribió un trabajo para un encuentro, una ponencia, no sobre el haiku atomizado. Es algo que yo pensé como algo como hace la homeopatía, ¿no es cierto? Ir hasta llegar a la esencia, al espíritu de la materia, algo que ya no tiene materia, ir a lo más esencial, desmenuzarlo en sus elementos. Entonces, ya no hablar de conceptos estéticos, de todas estas cosas que hablamos con los talleristas, no, no, vamos a hablar de un haiku. Es un asombro, es una sensación, es una emoción, es algo que, como dicen los chicos ahora, te flashea de golpe, que te deja sin palabras, suspendido. Y ella, María Marta Garabato, el tema de su ponencia era el haiku libre, y finalizaba diciendo que finalmente un haiku es decir, asombrarse ante algo y quedarse como sin palabras por un instante. Después lo podrás escribir, podrás hacer lo que quieras, pero en un comienzo, un haiku nace de un asombro, es así. Entonces yo dije, con los viejos tengo que trabajar con eso, con átomos, con partículas diminutas, porque tenemos que partir de ahí, porque ellos no van a poder entender otras cosas. No escuchaban bien, a algunos les costaba hablar. Asunción dio besitos en el aire, para mí fue, no sé, lo máximo. O sea, se empezaron a despabilar los viejos. Empezaron a reírse, a veces a discutir, a reírse de lo que decían unos y otros, a volver a estar vivos. Esa era la historia. Eso es lo que yo me propuse. Y descubrí algo. Los niños pequeños, antes de la escolaridad, tienen un lenguaje poético. Dicen muchas cosas poéticas los niños y mágicas. Después vamos perdiendo la inocencia y perdemos esa capacidad. Pero los viejos, yo me di cuenta que muchos habían recuperado ese lenguaje de la inocencia de los niños, y eso era lo que yo trataba de captar escribiendo sintéticamente lo que ellos decían y repreguntando. Entonces seguían la línea de lo que venían diciendo, y eso se convertía en un poema. Es lo que yo les leí. Eran haiku de métrica libre, pero lo eran esencialmente. Eso era lo que yo quería encontrar, es lo que yo me propuse después de ese momento de desaliento terrible que tuve. Dije, yo acá, ¿qué voy a venir a hacer acá? Bueno, y lo que me hizo perseverar durante un año fue que esa pregunta que me hacían, ¿cuándo volvemos? ¿Va a volver? Bueno, a mí me desarmaban los viejos cuando me decían va a volver. Y dejé de ir porque finalmente ya muchos se enfermaron, ya no podían venir, eran muy viejitos algunos ya, muy deteriorados, y también ese desgaste de tener que luchar con la inflexibilidad de ciertas cosas, ¿no? Me pasó un día con Loli. Yo iba a la mañana y terminábamos más o menos cerca del mediodía. Había que ir al comedor, iban al comedor después a almorzar. Entonces siempre me pedían que ayudara a llevar a alguno al comedor. Un día me tocó llevar a Loli con la silla de ruedas, porque había una sola persona, la que les comenté que había sido profesora de lengua y literatura, y ella no estaba en silla de ruedas, era más joven que los otros. Y íbamos por el pasillo. Yo les conté que Loli iba al Teatro Colón, que había sido una mujer con una vida social muy activa y con un nivel de vida bastante desahogado económicamente, ¿no? Íbamos por el pasillo y Loli se puso a cantar la marcha triunfal de Aída.
No sé si la ubican. La, 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 la. Bueno, entonces yo le dije, vamos, vamos, Loli, más fuerte. Y yo me puse a cantar con ella. Así que íbamos cantando a los gritos por el pasillo y en eso se abrió la puerta de un office y aparecieron dos enfermeras, sacaron la cabeza, así como en los dibujitos. Bueno, esas cosas caían ahí medio extrañas, medio pesadas, pero es como que lo que yo dije antes, ¿no? Esto del chaleco químico, que la gente tiene que meterse en un molde y no molestar. Y entonces que se pongan a cantar o que hagan o que se rían o que a lo mejor discutan porque no están de acuerdo sobre algo. Bueno, pero eso es normal, todos hacemos esas cosas, pero en esas instituciones como que la gente tiene que entrar en un molde rígido y están muy limitados y todo eso les va cortando la vida porque les va cortando todas las expresiones vitales que pueden tener, ¿no? Así que bueno, eso es lo que hicimos con, además, mirar para afuera, mirar por la ventana, eso también es simbólico, mirar para afuera, no ensimismarse, sino mirar la vida que va transcurriendo y mirar para afuera y también mirar por las ventanas que van para adentro también, ¿no? Las ventanas que dan a la juventud, a otros momentos de la vida. Bueno, todo eso lo Bueno. fue reconectando con la vida. Así que bueno, no Muy sé bien, si muy alguien interesante. quiere Adelante, preguntar algo Esther. más. No, no, Esther, muchas Saludos, gracias. Díaz. Hola, ¿cómo te Saludos. va? Está Esther primero, después se suma. Esther, adelante. Sí, yo quería que me repitieras la última frase de Borges, que la vejez puede ser el tiempo de nuestra... Ah, eso es parte del poema Elogio de la Sombra, está en el libro que se llama Elogio de la Sombra, es un libro de poemas de Borges. Esto son dos líneas del poema. La vejez, y entre paréntesis, en la misma línea dice, tal es el nombre que los otros le dan. La vejez, paréntesis, tal es el nombre que los otros le dan, cierra paréntesis, abajo puede ser el tiempo de nuestra dicha. Hermosa frase, Y el sí. otro es del El viejo y el mar, de Ernest Hemingway, dice, el viejo estaba soñando con los leones. Después te quería hacer una pregunta y de paso le pediría a Cecilia si nos puede contestar. Cuando vos comenzaste la charla, hablaste de la leyenda de los antiguos y de Japón. Sí. Y yo vi una película muy hermosa, japonesa, donde en la antigüedad se la llevaron a la viejita a morir a la montaña. Sí. Me parece que es real, eso no es... La película es La balada de Narayama. La balada de Narayama. Narayama, estrenada en 1983. Estuve averiguando, es Shohei Imamura, un famoso director japonés que tomó ese relato. Sí. Sí, en verdad, bueno, eran prácticas antiguas y se dice que todo el culto a los ancianos y la idea de que en los ancianos está depositada la sabiduría, se difundió para precisamente terminar con esas costumbres, ¿no? En la balada de la Narayama, en la película se ve que cuando los ancianos ya no pueden trabajar y ya incluso dice pierden los dientes y no pueden comer, ¿no? Un poco se entregan a la muerte, digamos. Claro, Era el ella hijo que misma Claro, exactamente, como no puede contribuir a la familia, tampoco puede alimentarse, el hijo era el encargado de llevarla a la cima de la montaña, ¿no? Y morían en los hielos de la montaña. Pero bueno, esto ya también son leyendas y relatos, ¿no? Mi padre decía que se empezó entonces a difundir la idea de que en los
viejos, los ancianos tienen sabiduría y que esa sabiduría es importante para la población joven, entonces había que cuidarlos, mantenerlos, respetarlos, ¿no? Para poder aprovechar de esas enseñanzas o de ese tesoro, ¿no? Del conocimiento. Pero bueno, sí, se habla de eso. Y la Sí, leyenda de lo de los antiguos de aquí de Santa ajá, Cruz también es una leyenda. Tampoco se sabe si es verdad. A mí me lo claro, contó una profesora de historia y me dijo que no, ah, que era algo que como que está en la bruma del tiempo. No se sabe si sí. es una leyenda Muchas o es veces, cierto. claro, muchas veces se crean estas historias precisamente para lo contrario, Claro. para que generar el respeto a los ancianos, ¿no? Y el cuidado a ellos y el destacar que la vejez también es signo de sabiduría, ¿no? De mayor experiencia. Y En ahora ese- tenemos el problema, bueno, eso lo vimos un poco en la charla que hubo hace unos días también de AJA, en Mm, el problema de la humanidad que envejece ujú. y el bajo índice de nacimientos que Natalidad, hay en claro. el mundo, no solo en Japón, en todas partes. Sí, Hay sí, muchos sí. países donde hay esos problemas y Ujú, bueno, eso también está relacionado con la vejez y bueno, ujú. con las formas Claro, de vida que tenemos, ¿no? sí, 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 Cómo cambian exacto. la Ujú, sociedad con ujú. muchos, a través de muchos factores económicos, políticos, bueno, hay muchas cuestiones. Y ahora que menciona esto, ¿no? Es un gran problema en Japón también el abandono de los ancianos. Hay muchos casos de muertes solitarias porque los hijos van a trabajar a las ciudades o se desentienden y los abuelos a veces mueren solos en las casas y a veces hasta tardan días. Es tremendo, ¿no? Terrible que se los encuentra. O sea, no, se los abandona igual de algún modo, ¿no? En esa forma, ¿no? Es Tal terrible. cual. Sí. Pero bueno, en Japón se generaron todas redes de acompañamiento, de contención, ¿no? De voluntarios que recorren las casas y, bueno, visitan o se ayudan, ¿no? Jóvenes que los atienden y les hacen las compras, ¿no? Los visitan periódicamente para prevenir estas situaciones horribles. Pero bueno, este es todo un tema del desarrollo de la sociedad japonesa, lo moderno. Bien, muy bien. ¿Algún comentario, pregunta que quieran hacer los presentes? Es muy hermosa presentación y es muy interesante, ¿no? Esto de los resultados del trabajo, ¿no? Esas poesías. Lía, estás comentando que habías escrito sobre esta experiencia, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? De plasmarlo en papel y dejar escritos los resultados de esa experiencia, ¿no? De esas poesías también, que para que no se pierdan. Después, Sí, creo que es muy sí, sí. interesante. No sé si, bueno, por ahí tenemos una centro de jubilados en la Asociación Japonesa y creo que ya, no sé si comenzaron a hablarle, ¿no? Hablarte para poder organizar este tipo de tareas también, ¿no? Entre los jubilados de la asociación. Pero bueno. Bueno, ¿algún comentario que quieran agregar? Si no, bueno, vamos a dar entonces por terminado la reunión de hoy. Los vamos a invitar dentro de 15 días. Probablemente el próximo todavía no está confirmado, pero será la Asociación Japonesa de Mar del Plata. Vamos a ver la comunidad japonesa en Mar del Plata y de sus actividades. Sí. Así que los invitamos para el próximo encuentro de estas sí, charlas de café. Muchísimas gracias, Lía. Magnífica presentación. Fue un Bueno, placer muchas gracias Igual, a ustedes y bueno, gracias a todos, ¿eh? muy buena Gracias, columna. saludos, Lía. Gracias. 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 Muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, Buenas Buenas gracias. noches. Adiós. Chao. Adiós. Hasta luego. Gracias, Pablo, también por Gracias, Pablo, también, acompañarnos. sí. Sí, Nuestro operador. acompañarnos. Muy bien, vamos dejando la reunión.